a ti todo pensamiento, sometemos a ti, Señor, todo sentimiento, nuestra alma, nuestras emociones, todo lo traemos, lo consagramos delante de ti, Señor, para que esté sujeto a tu voluntad, sujeto a tus pensamientos, Señor, sujeto a tu espíritu, bendito Dios. Para que seas tú quien hables a nuestras vidas. Señor, ponemos en tus manos el mensaje de hoy. Háblanos, por favor, y exhórtanos y anímanos también, Señor, y consuela nuestros corazones con los temas que vamos a ver hoy. Te damos toda la honra, Señor, toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, estamos en la carta de los Romanos. Entonces vamos a ir al libro de Romanos. Ya terminamos capítulo 12. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 13, pero rápidamente estamos en una serie de exhortaciones por parte de Pablo para la iglesia, para los creyentes, acerca de cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser nuestro estilo de vida como cristianos mientras estamos en este mundo. Y Pablo inicia en el capítulo 12 hablando de dos principios fundamentales para la vida del creyente. La primera que vimos es de consagrar nuestra vida completamente al Señor. ¿Y qué conlleva consagrar nuestra vida al Señor? Como en sacrificio vivo. Bueno, es mantener nuestra vida delante de la presencia de Dios siempre. Delante de la presencia de Dios siempre. Mantenernos ahí. No es que usted se va a mantener orando todos los días, de rodillas, en todo lugar donde esté, pero que su corazón y sus pensamientos estén meditando en el Señor, estén conectados con Él, conversando con Él como con cualquier otra persona, solo que sabiendo que es con nuestro Señor, con nuestro Creador, con quien estamos teniendo esta relación. Y consagrar nuestra vida completamente a Él es entregar nuestros sueños, anhelos, deseos, pensamientos, metas, proyectos, todo. Hasta los temores de qué va a suceder con nuestros hijos, si elegirán el camino de la fe o no. Es consagrar todo y de traerlo delante del Señor y decir: Señor, todo está en tus manos, yo confío en ti, confío en tu voluntad y confío en que tú tienes cuidado de cada detalle en nuestras vidas. El segundo principio que vimos fue ser renovados, ser transformados en nuestra manera de pensar y de vivir. Porque dice Pablo, versículo 2, no os conforméis a este siglo, o sea, no encaje usted en este siglo, no se amolde a este siglo, sino que transformados, o sea, cambie completamente en su manera de pensar y de vivir. Porque si usted no cambia su manera de pensar y de vivir, difícilmente pueda consagrar su vida al Señor. Y evidentemente, si usted no cambia su manera de pensar y de vivir y se adapta a este mundo, su vida como creyente no va a ser igual. Podrá tener salvación, pero probablemente continuarás en la práctica de pecado. Continuarás errando una y otra vez en tus decisiones. Y probablemente el Señor no sea quien está en el trono de nuestros corazones. Pero si verdaderamente transformamos nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida, entonces va a ser más obvio, va a ser más razonable y vamos a poder comprender el por qué es que debemos entregar toda nuestra vida al Señor. Porque cambiando nuestra manera de pensar, podemos ver con claridad cuál es la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, no es acerca de esperar a ver qué es lo que Dios me va a decir. Una voz audible o a través de una persona. Para saber cuál es la buena voluntad de Dios, ¿sabe? Él nos ha dado su palabra. Aquí está todo. ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, tienes 3 capítulos en el libro de Mateo acerca del monte de las bienaventuranzas, acerca de cómo debe ser la vida del creyente. Lo que tenemos acá en Romanos es un resumen compactado de Pablo acerca del sermón que Jesús dio en el monte de las bienaventuranzas.
Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ya no busques más. Ve, estudia y ejecuta la voluntad de Dios para tu vida. Eso es. Cuando comprendemos cuál es la voluntad de Dios, nos damos cuenta y recordamos sus gracias, su misericordia. Lo más obvio, lo más razonable es que ya no andemos dando vueltas más, sino que vengamos y entreguemos completamente nuestra vida al Señor. Entonces, esos son los dos principios básicos que Pablo nos habla en el capítulo 12, hermanos. Después de esto, comienza a hablar acerca de los dones del Espíritu. ¿Cómo puede funcionar el creyente dentro de esta sociedad y dentro de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia como cuerpo, pero cuál es nuestro rol individual como miembros de ese cuerpo? Y hay diferentes maneras en las que el Señor nos ha diseñado a todos. Todos somos diferentes. Y el Señor nos ha creado de una manera específica porque Él quiere usarnos para servirle en diferentes áreas. No solamente aquí dentro de la congregación, sino en medio de este mundo. Que podamos ser luces, que podamos ser la sal en medio de este mundo. Y por eso el Señor, todo nuestro servicio al Señor, debe estar fundamentada en el amor ágape de Dios. Y este amor debe ser no fingido, o sea, sin fingimiento, sin máscara, sin hipocresía. Entendiendo que ese amor que hemos recibido y que estamos experimentando es el que debemos de transmitir también a los demás. ¿De qué manera? De maneras prácticas. El amor fraternal. El amor fraternal nos habla y nos invita a llorar con los que lloran, a gozarnos con los que se gozan dentro de la familia de Dios. Pero también este amor nos invita a cómo debe ser nuestra convivencia con los miembros de mi familia en mi casa, con los vecinos, con las personas de afuera que no creen en Jesucristo, pero también con nuestros enemigos. Y finalizaba Pablo el versículo 12 diciendo, el capítulo 12, el versículo 18 en adelante, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y todos los hombres involucran nuestros hijos, nuestro cónyuge, involucra también nuestro vecino, nuestro jefe, nuestros empleados, en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque para estar enojados y entrar en pleitos se ocupan dos. Pero en cuanto dependa de nosotros, procuremos estar en paz con todos los hombres. Y seguido a esto, escuchen el versículo 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, esto es parte de consagrar toda nuestra vida al Señor. Comprender de que por más que cueste y por más que impulsivamente el ser humano busque su justicia inmediata y ver el castigo de aquellos que nos han hecho el mal y de los que están haciendo el mal, el Señor guarda con paciencia, con gracia y misericordia a que esas personas se arrepientan y entreguen su vida completamente al Señor. Así que esta es otra cosa, no espere que la venganza sea el castigo de la otra persona. Porque así como hemos recibido misericordia inmerecidamente de parte de Dios, Él también extenderá misericordia y puede hacerlo con los demás. ¿Sabe cuál es un ejemplo muy claro? El escritor de esta carta ha perseguido a la iglesia, ha asesinado a muchos cristianos, pero tiempo después probablemente estaba predicándole y enseñándole a los familiares de las personas que él asesinó. ¿Cómo logran lidiar con esto? No lo entendemos, no sabemos. ¿Cómo es posible llegar a esto? No sé.
en nuestras fuerzas. Pero por eso el amor de Dios, ágape de Dios, tiene que ser derramado en nuestros corazones, porque para Él todo es posible. En Él podemos sanar, perdonar, podemos soportar con paciencia y continuar sirviendo con gozo en nuestro corazón, a pesar de la tribulación. Vamos ahora sí, capítulo 13, porque ahora las normas de convivencia que Pablo nos va a dar es con nuestras autoridades de gobierno. ¿Sí? La Biblia habla de política, habla del círculo de autoridad de gobierno, porque el gobierno cumple un papel importante dentro del plan de Dios. Y para aquellos que quieren desligar o que quieren dividir o separar a Dios del gobierno, de este círculo político, están equivocados, ¿saben? Porque Dios fue quien estableció el gobierno, pero lo estableció con una línea, lo estableció con un mandato, la cual los gobernantes deben de seguir. Él dio cómo poder gobernar. Él le dio la sabiduría a los hombres de cómo poder gobernar. Pero, ¿qué pasa? Es que hay dureza en los corazones. Hay dureza en los corazones y cuando se pierde el temor a Dios, no espere que esta persona busque la voluntad de Dios para gobernar. Ahora, eso es difícil porque va a causar conflicto en nuestros corazones. Nosotros que vivimos acá en Costa Rica, pero tenemos hermanos que implicativamente, por una u otra razón, tienen que vivir acá por lo que han pasado en sus naciones. Y por eso es que causa conflicto en nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Bueno, vamos a ver que Dios no es el de la culpa, sino que es el pecado que abunda en este mundo. Versículo 1, capítulo 13, comienza hermosamente. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando Pablo habla acerca de someterse, a lo que se refiere es a una actitud voluntaria de la persona a ceder, a obedecer a una autoridad. Es una actitud voluntaria, no es exigida, sino voluntaria. Pero lo que hemos visto es que el sometimiento en este mundo, en algunos gobiernos, es de exigencia, ¿verdad? Y eso es lo que lastima, eso es lo que provoca ira, provoca enojo en nuestros corazones. Pero vemos que la voluntad de Dios es que nos sometamos de manera voluntaria, confiando en que es Dios quien está estableciendo y que está permitiendo. Eso es lo que se refiere a establecer, que Él permite que estas personas lleguen al poder. Ahora, ¿por qué? Si Dios, sabiendo qué decisiones van a tomar más adelante, ¿por qué permite que estas personas lleguen a un poder de gobierno? Bueno, el Señor muchas veces permite esto para traer disciplina al pueblo, y vamos a ver otras razones por las cuales el Señor lo permite. Una de estas es porque permite para traer disciplina al pueblo. Y vamos a dar una vista rápidamente al Antiguo Testamento. Porque Israel, por causa de su rebeldía, su idolatría, su maldad y por darle la espalda a Dios, Dios permitió que los
del reino de Babilonia vinieran y comenzaran a conquistar la tierra en Israel y comenzaran a desplazar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Quedó solamente un pequeño remanente y una ciudad destruida. ¿Era la voluntad de Dios? No, pero Él lo permitió porque nos dicen Proverbios que Dios al que ama disciplina. Y por medio de la disciplina al pueblo de Israel, Él volvió el corazón y escuchó su clamor. Y es entonces cuando Nehemías viene con todo su equipo a traer restauración a la ciudad en Jerusalén, al templo de Dios, porque escuchó el clamor, escuchó su clamor. Entonces, ¿podemos traer este mismo principio a nuestra actualidad? Claro que sí. Muchas veces nuestras naciones están envueltas en idolatría, en paganismo, en religiosidad. Y a veces la única manera es que Dios permita que nuestras naciones sean gobernadas por hombres o por personas que en lugar de edificar, destruyan. Y duele porque hay un remanente que verdaderamente está volviendo su corazón a Dios. Pero el Señor no quiere solo un remanente, Él quiere que todos se salven, que todos vuelvan su corazón y su mirada al Señor. Y en esto, hermanos, podemos descansar. Él nos consuela, Él nos restaura en su amor, en su verdad. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ver cuál es la responsabilidad de los gobernantes. Por este momento, en estos versículos, Pablo está hablándole no solamente a los creyentes, sino a toda persona que no hay autoridad sino de parte de Dios, en lo cual tenemos que ceder voluntariamente a obediencia. Ahora, hay cosas que nos pueden comprometer en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. Y esas son las únicas excepciones en donde la palabra de Dios nos habla acerca de la desobediencia a las autoridades. Y ahorita los vamos a ver conforme avancemos. Vamos a ver cómo verdaderamente podemos hacer excepciones de desobediencia a las autoridades. Pero de momento, Pablo anima al creyente y a toda persona a obedecer en las cosas no esenciales. Porque el Señor va a tener cuidado. ¿Y sabe qué? Recordemos lo que dice el versículo 19 del capítulo anterior. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cada gobernante es un servidor de Dios, ¿sabe? Dios es su autoridad. Dios es su autoridad. Solo que ellos han perdido de vista esto y se creen sus propias autoridades. Pero el día de mañana darán cuentas delante de Dios por sus decisiones y sus acciones. Nuestra parte, nuestro llamado y responsabilidad es a honrarlos y orar por ellos. Orar por ellos, pidiéndole al Señor gracia y misericordia por cada uno de ellos. ¿Qué vemos acá también? La soberanía de Dios. Porque a pesar de las malas decisiones que los hombres han tomado, Dios ha tomado todo esto para obrar, para el bien de su obra, para el bien de su voluntad y de su plan soberano. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, el rey Herodes, que era gobernante, malvado, tirano, busca a todos los niños para asesinarlos, porque había escuchado de los sabios del oriente que había nacido el rey de los judíos. Entonces manda a buscar en dónde estaba, en dónde había nacido, según la profecía. Y la familia del Señor en aquel momento se moviliza. Pero el Señor, el plan de Dios va a continuar. Luego, más adelante, Poncio Pilato. En sus manos estuvo la decisión de dejar libre a Jesús
o de someterlo y condenarlo a la muerte. Y lo condenó a la muerte. Qué injusto. ¿Cómo Dios va a permitir? Bueno, muchas veces va a permitirlo para que el mundo vea que a pesar de la maldad y de la manera en la que quieren destruir a los hijos de Dios y el plan de Dios, Dios siempre va 1000 pasos adelante, obrando para su voluntad y sus propósitos. Y hoy podemos disfrutar, a pesar de la decisión que tomó este gobernante, hoy podemos disfrutar de la salvación gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios tiene control de todas las cosas. Llamará cuentas a nuestros gobernantes, pero nuestra responsabilidad es honrarlos, porque nosotros también daremos cuentas delante del Señor. Y nuestra fe debe descansar en que Él pagará en su momento. Y gloria a Dios por esto. Yo espero el momento en el que verdaderamente nuestra nación vuelque completamente su corazón al Señor y dejen de estar tan influenciados con el paganismo, con creencias orientales que no son ni parte de nuestra cultura. Pero Dios está haciendo su obra y Dios va levantando poco a poco ese remanente de su iglesia para que la luz de Cristo sea la que ilumine en cada corazón. Amén. Continuamos ahora en versículo 3, el diseño de Dios para el gobierno. Veamos. Porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muchas veces el Señor va a traer su venganza en esta tierra, ¿sabe? Por medio de las autoridades. Todo aquel que infringe la ley, quien está haciéndole mal a otra persona, bueno, tenemos a los poderes judiciales para tomar las decisiones. Algunos irán a la cárcel, otros irán encerrados, ¿cómo se llama? De manera domiciliar. Otros tendrán que pagar una multa de tránsito, con Hacienda, con las diferentes entidades de gobierno. Porque el Señor nos llama que ante la desobediencia y ante infringir la ley, vas a tener una consecuencia. Pero el punto que podemos ver acá es que el gobierno tiene dos responsabilidades mandadas y ordenadas por Dios. Estas dos responsabilidades que tienen es de cultivar el bien y castigar el mal. Tienen esas dos responsabilidades y no según sus criterios. Tiene que haber el temor de Dios en los corazones de los gobernantes. Esa es su responsabilidad. Cuando un gobernante cumple concretamente con su deber y su responsabilidad de cumplir el mandato de Dios, entonces esto le ayudará a tener una sociedad libre, próspera y una sociedad ordenada. Una sociedad libre, próspera y ordenada. Si cumple con su responsabilidad. Y yo sé que esto no estamos hablando de un mensaje político, estamos hablando de la palabra de Dios. No nos confundamos. Ese es el diseño de Dios, porque Dios ha constituido no solamente a la familia, no solamente ha constituido a la iglesia, sino que ha constituido también al gobierno. Son instituciones que Dios ha establecido en medio de la sociedad de este mundo para organizarnos. Y para cada institución ha dado un mandato, una línea, una dirección, para que todos podamos vivir de manera libre, en paz, de una manera ordenada y próspera. No solo financieramente, sino en nuestro bienestar. Entonces, con esto podemos ver
la importancia que hay a la hora de elegir nuestros gobernantes? Tenemos que analizarlo muy bien. Tenemos que pensar. Y digo, estamos hablando o me estoy refiriendo a las naciones democráticas. Debemos de pensar muy bien por quién vamos a votar. Preferiblemente por aquellas personas que se acerquen lo más posible a nuestras creencias, a nuestros principios de fe. Porque hasta eso Dios nos va a llamar a cuentas. Te estás quejando, sí, pero ¿por quién elegiste para gobernante de tu nación, de tu provincia, de tu ciudad? Todo eso es implicativo, todo esto tiene una consecuencia. Ahora, nuevamente, nuestra responsabilidad es honrarlos, pero la responsabilidad de ellos es cultivar el bien y castigar el mal. Ahora, los políticos que no son afín a la fe que profesamos ponen en peligro nuestra estabilidad social. Y usted lo puede ver, ¿verdad? En las noticias, diariamente, no solamente en nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Personas que no tienen el temor de Dios. Y es ahí en donde está el problema. Porque ante la falta de temor, tienen falta de sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando estas personas toman el poder, se desvían del diseño de Dios y comienzan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Desechan a Dios de su círculo de consejeros. Desechan la palabra de Dios y sus principios para comenzar a gobernar a su placer. Y esto no es la voluntad del Padre. Pero de nuevo, el Señor da libertad de elegir a cada hombre y a cada persona que está en posiciones de eminencia. Pero la responsabilidad de estas personas debe ser buscar ejecutar la voluntad de Dios. No su voluntad, ni sus beneficios, ni sus placeres, sino la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Esto es muy importante. Versículo 5 nos dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ven para qué son los tributos? Para pagar los salarios de ellos. Porque ellos son servidores de Dios. ¿Sabes? Son ministros de Dios. Dejemos de ver la parte solamente espiritual. Son ministros de Dios. Dios es su autoridad. Nuestros tributos, impuestos, etcétera, pagan sus salarios. Pero el consejo de Pablo acá es que si no le estamos sujetos, si no somos obedientes, va a haber una implicación, hay un castigo. La contraparte de esto es el castigo. La desobediencia trae castigo. Y sabe, esta exhortación no es solamente de Pablo. En los evangelios usted puede ver a nuestro Señor Jesucristo hablar acerca de también los impuestos. Él pagaba impuestos al Imperio Romano. También pagaba otro tributo para entrar al templo. Porque aunque son cosas sencillas que pueden pasar desapercibidas, esto podría, si él no cumplía con estos deberes como ciudadano, podría manchar su testimonio delante de los demás hombres. Y le iba a restar autoridad respecto a su enseñanza y predicación. Por eso los fariseos le preguntaron: Señor, ¿qué dices acerca del tributo? ¿Hay que pagar el tributo a César o no? ¿Cuál fue la respuesta de él? Bueno, ¿qué imagen tiene esta moneda? Del César. Bueno, dar al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos en este mundo, pero tenemos que tener presente que Dios es quien tiene control de todas las cosas y a Dios no le toma nada por sorpresa. Él le ha dado una dirección, un modelo de gobierno, la responsabilidad, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que cumplirlas. Ahora, hay excepciones de desobediencia a las autoridades. Las únicas excepciones que la Biblia nos habla acerca de desobedecer a las autoridades es cuando la palabra de Dios está siendo quebrantada. Cuando nuestra fe se ve en peligro, nuestros principios y valores. Cuando se ven amenazados, cuando se ven perseguidos, cuando se ve violentada la palabra de Dios. Son las únicas excepciones. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1, cuando el faraón da una ordenanza, da un decreto de que todos los niños recién nacidos, los varones, tenían que ser eliminados, tenían que ser asesinados, principalmente dentro del pueblo hebreo. Las parteras, ¿qué fue lo que hicieron? No hicieron caso, desobedecieron, porque temieron más a Dios antes que a los hombres. Y ¿sabe? Dios les recompensó. Dios les recompensó a ellas, porque ellas buscaron cómo librarse de cumplir este mandato. Más adelante, en el libro de Daniel, en capítulo 6, el rey Nabucodonosor da un decreto. Tienen que adorar mi imagen. Solamente queda prohibido y en sentencia de muerte todo aquel que adore cualquier otro dios. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel, estando incluso dentro o siendo parte del poder de gobierno en ese momento en Babilonia, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a su aposento, abrió las puertas, abrió las ventanas, levantó sus manos y comenzó a alabar, a adorar y a orar a nuestro Dios. Y la consecuencia fue que terminó en el foso de los leones. Pero Dios tomó control de toda la situación, porque sabía que estaba desobedeciendo a la autoridad, porque él temió más a Dios antes que a los hombres. En el libro de Hechos vemos a Pedro y a Juan en 2 ocasiones que están predicando acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo como el Mesías, y entonces son arrestados, son amedrentados, son latigados y los amenazan de que si lo vuelven a hacer, ellos van a sufrir las consecuencias. Cuando los liberan, ellos se sienten dignos de haber sufrido por el Evangelio y continúan predicando el Evangelio. Entonces son excepciones como estas en donde podemos desobedecer. Cuando se nos impide el derecho a la libertad de culto, de escuchar el Evangelio. Y sabe, hay naciones donde completamente es prohibido la predicación del Evangelio. Pero incluso en medio de estas naciones, Dios ha enviado personas para que hagan su voluntad y prediquen acerca de la verdad. Son las únicas excepciones. Cosas que vayan a atacar directamente nuestra vida y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para ir terminando, en la historia de la mayor parte de los países europeos, el mayor auge de sus economías y de su prosperidad social y financiera ocurrió durante un lapso de tiempo en donde estas naciones fundamentaban sus constituciones en la palabra de Dios. Mientras estuvieron fundamentados ahí, ellos prosperaron, crecieron, se desarrollaron increíblemente. Pero con el tiempo,
Los mismos gobernantes comenzaron a alejar a Dios de sus constituciones, de sus fundamentos y principios nacionales. Y entonces usted puede ir hoy, viajar a Europa y darse cuenta la decadencia social que ha venido en aumento en estos lugares. Y no solamente allá, usted lo puede ver en nuestro continente también. Pero todo por causa de la falta de temor de Dios en los corazones de los gobernantes. Porque no han cumplido su responsabilidad para con Dios de cultivar el bien y castigar el mal conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus deleites. Pero hermanos, con todo y todo, Dios tiene gracia y misericordia. Y esta gracia puede alcanzar a cada uno de nuestros gobernantes. Y por eso la necesidad de nosotros cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos, para guardar el testimonio para con los demás y tener criterio a la hora de enseñar acerca de la palabra de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida en este mundo, pero también para honrar a nuestro Señor Jesucristo, para orar por cada uno de nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Antes que odiarlos, oremos por ellos. Y glorifiquemos a Dios porque su voluntad está siendo establecida. Y su obra está siendo ejecutada, ya sea por una persona dentro del gobierno, por una iglesia o por la ciudadanía. Dios está haciendo la obra, aunque nosotros no la veamos. Dios está tratando con cada persona, por gracia y misericordia, no solamente para ellos, sino también para el pueblo. Y esa es nuestra esperanza. En esto podemos descansar, que el Señor es fiel. Amén. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos enseña de todas las cosas, de situaciones en este mundo. Padre, gracias de verdad, porque por eso es que podemos confiar en ti, porque tú tienes cuidado de cada detalle, Señor, de nuestra sociedad. Señor, queremos orar por nuestros gobernantes, por los presidentes de nuestras naciones. Señor, reconocemos de que nuestro país se ha alejado del temor a Dios, se han alejado de los principios y valores que tú has establecido en tu palabra, pero rogamos por tu gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros como ciudadanos, pero también sobre nuestros gobernantes, que son establecidos por ti. Y no por el hecho de que mencionen a Dios en sus discursos, verdaderamente tengan una relación contigo. Señor, oramos pidiéndote que les ayudes y les ilumines el camino para que puedan desarrollar una relación íntima y personal contigo, Señor. Y que entiendan que no deben separar a Dios de la política, porque tú eres quien la ha establecido. No fueron los griegos ni los romanos, tú lo has hecho, porque tú eres el creador de todas las cosas. Y tu palabra es el fundamento que tenemos para creer de que verdaderamente tú tienes cuidado de cada área social de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas ordenanzas y reglas de convivencia, Señor, con nuestros hermanos, con nuestra familia, como ciudadanos, pero también con nuestro gobierno y nuestras autoridades. Te damos toda la honra y la gloria a ti en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.